Bienvenida o bienvenido a este análisis. Hoy vamos a meternos de lleno en cómo contar historias para que el contenido funcione mejor. Exacto. Tenemos como fuente un video de YouTube de un creador, Callaway. Él comparte 6 técnicas que, dice que le han funcionado para generar miles y millones de vistas. Impresionante. La idea es sacar de ahí claves prácticas, ¿no? Para comunicar mejor. Precisamente. Hoy en día, con tanta información, la forma en que armas la historia y conectas, eso es crucial. Vamos a ver cómo estas técnicas pueden, hacer la diferencia. Ok, vamos con la primera. La llama el baile. El baile. Sí, es como alternar entre dar contexto y presentar un conflicto. Lo explica usando la idea de los creadores de South Park. Así, lo de pero y por lo tanto. Eso mismo. En lugar de decir, y entonces pasó esto, y entonces lo otro, usar pero o por lo tanto. Dice que eso crea tensión. Claro. Pone un ejemplo de un video viral de unos termos Stanley y cómo va metiendo varios peros seguidos para mantener el interés. Es que eso funciona a nivel casi cerebral, ¿no? El conflicto te genera como una pregunta, un bucle abierto, dicen algunos. Quieres saber qué pasa. Ajá. Y el contexto te da la información para cerrar ese bucle. Y al cerrarlo, sientes como una pequeña satisfacción. Y ya estás listo para el siguiente conflicto. Te mantiene ahí, atento. Entiendo. La segunda clave. El ritmo. El ritmo, sí. Y no es solo qué dices, sino cómo suena. La idea es variar la longitud de las frases. Usar cortas, medianas y de repente una más larga. Cita a un autor, Gary Provost, que tiene un ejemplo genial sobre eso. Si solo usas frases cortas, suena muy mal. La variedad, en cambio, crea como música. Totalmente. Y da un consejo práctico. Escribir cada frase en una línea nueva. Si al mirar el texto se ve como irregular, con líneas de distintos largos, probablemente tenga buen ritmo. Es que nuestro cerebro se aburre con la monotonía. Un ritmo predecible, como que nos desconecta. La variación, en cambio, lo mantiene alerta, más enganchado. Es como decías, música con palabras. Apela a algo más subconsciente. Tercer punto, el tono. Aquí la recomendación es muy directa, que sea conversacional. Ajá. Como si estuvieras, charlando con una amiga o un amigo cercano. Menciona a Emma Chamberlain, a Casey Neistat. Gente que se siente muy cercana en sus videos. Exacto. Incluso dice que Steve Jobs usaba algo de esto en sus presentaciones. El consejo práctico es, escribe o graba pensando en una persona específica que conozcas. Eso es potente. La idea es derribar esa barrera consciente del que escucha, ¿no? Que no sienta que le están vendiendo algo o dando una charla formal. Claro. Si se siente como una conversación, uno baja la guardia, está más receptivo. Ahora, hay que tener cuidado. Si se siente falso, forzado. Sí, el efecto es el contrario. Se nota enseguida. Exacta. La autenticidad ahí es fundamental. Bien. La cuarta técnica me pareció curiosa. Se llama dirección. Dirección. Sí. Sugiere empezar por el final. O sea, definir primero cuál va a ser la última frase, la idea de cierre, el remate que quieres que quede en la mente. Ah, ok. ¿Y luego? Y luego, construir todo hacia atrás, para asegurarte de que todo lleva a ese punto. Pone de ejemplo a Christopher Nolan y sus tramas complejas. Bueno, tiene su lógica, ¿eh? Sobre todo para historias muy estructuradas. Si sabes a dónde vas, es más fácil trazar el camino, ¿no? Usando ese baile de contexto y conflicto del que hablábamos. Claro. Te aseguras de que cada pieza encaje y lleve a ese final de forma coherente, efectiva. Quizás para algo más improvisado no funcione igual, pero para algo planeado, sí tiene sentido. Totalmente. Quinta técnica. Los lentes narrativos. ¿Lentes narrativos? Suena interesante. La idea es que no basta con tener un buen tema. Hay que encontrarle un ángulo único, una perspectiva diferente. Como si fuera un prisma, dice él, que descompone la luz. Una metáfora visual. Él eligió el lente del impacto económico que tuvo en la NFL. Ah, claro. Buscando un ángulo distinto.
Y con eso logró diferenciarse. Pero bueno, encontrar ese ángulo a veces no es tan fácil, ¿verdad? No, para nada. Requiere pensar un poco más allá, preguntarse qué nos está diciendo o cómo puedo conectar esto con otra cosa. Pero hoy con tanto contenido esa diferenciación es vital. Es lo que hace que alguien se detenga en tu video y no en el de al lado. De acuerdo. Y llegamos a la sexta y última. El gancho. El famoso hook. Fundamental sobre todo al principio. Menciona dos cosas clave. 1. La primera frase tiene que ir al grano, decir de qué trata el contenido. Evitar esas frases vagas como, no vas a creer lo que pasó. Directo al punto. Y 2, y esto es interesante, los ganchos visuales son más potentes que los que son solo de audio. Mostrar algo relevante inmediatamente. Totalmente de acuerdo. Da el ejemplo de un video de jardinería que empieza mostrando una fresa perfecta, antes incluso de decir una palabra. Esa imagen ya te atrapó. Es que procesamos lo visual muchísimo más rápido que lo auditivo. Esa imagen potente al inicio, que complementa o incluso adelata lo que vas a decir, crea un anclaje inmediato. Claro. En plataformas donde pasas contenido rapidísimo, ese primer segundo visual puede ser la diferencia entre que se queden o sigan de largo. Es crucial. Entonces, resumiendo las 6 herramientas de Callaway. 1. El baile contexto-conflicto usando pero y por lo tanto. 2. Variar el ritmo de las frases. 3. Un tono conversacional, cercano. 4. Empezar por el final, por el remate. 5. Buscar esos lentes narrativos, ángulos únicos. Y 6. Ganchos potentes, directos y ojalá visuales desde el primer instante. 6 claves bastante prácticas, la verdad. Sí, muy aplicables. Y dejan pensando, si llevamos esto más allá de crear videos o textos formales, a nuestra comunicación de todos los días, ¿cuál de estas técnicas, quizás una que damos por sentada o subestimamos, podría tener el impacto más grande en cómo conectamos con los demás, en cómo persuadimos o simplemente nos hacemos entender mejor? Buena pregunta para reflexionar.